Bueno, vamos a continuar hoy entonces con la historia de la Gran Babilonia y de la última etapa que es la Babilonia Caldea. Ya habíamos hablado de todo lo que fue la invasión caldea en Babilonia y hoy vamos a centrarnos entonces en lo que es el exilio judío que se realizó desde los reinos de Judá y de Israel hacia Babilonia con Nabopolosar inicialmente y posteriormente con Nabucodonosor II en el siglo VII antes de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a analizar hoy pues cómo se dio esta deportación de judíos que realizó en Nabucodonosor en el siglo VII antes de Cristo, entre el siglo VII y VI, y cómo él justamente con el objetivo de engrandecer, embellecer Babilonia, él va a trasladar sobre todo lo que son los intelectuales y los artesanos de los reinos de Judá y de toda la tierra de Canaán. Básicamente a Babilonia él traslada entonces como el personal más competente y en la tierra de Canaán van a permanecer lo que son la población campesina, los grandes terratenientes y los campesinos que viven allí. Em, Cuando los judíos lleguen a la Babilonia caldea, se van a encontrar con una ciudad cosmopolita y multiconfesional que los va a recibir de una manera muy incluyente. Entonces nosotros vamos a ver cómo los judíos que llegan a Babilonia pues van a tener la posibilidad de hacer negocios, de comprar tierras, van a conservar su lengua, allí van a empezar a escribir los primeros libros que van a constituir el Antiguo Testamento, eh, y van a, a, a tener una gran libertad en términos generales. Los judíos del exilio en Babilonia van a contar con una gran libertad. Ellos allí se va a dar se va a dar la escritura de los primeros libros entonces, como vimos, del Antiguo Testamento, donde ellos van a recuperar las leyendas de un personaje muy antiguo que es como su padre biológico, es como el primer profeta, que es Abraham. Abraham que nace en Ur, en la antiquísima ciudad sumeria de Ur, que algunos llaman en este momento la Ur Caldea, y Abraham va a ser llamado por Dios a la tierra de Canaán. Él va a hacer este recorrido, va a pasar por Harrán, que es la ciudad que está en la frontera entre Turquía y Siria, que es como el último reducto urrita, y Abraham, que no tiene, digamos, desde el punto de vista histórico, no hay como una fecha exacta. Algunas fuentes hablan de Abraham en el 2000 antes de Cristo, otros hablan del 1500 antes de Cristo. Realmente, pues si viene a ser es como una figura mítica literaria con la que cuenta el pueblo judío para su identidad, para su conciencia nacional. Entonces Abraham es llamado a la tierra de Canaán y allí cuando él llega se establece un acuerdo entre el Dios judío, que es Yahvé, con él, donde este Dios judío le otorga como el liderazgo de un pueblo escogido que él va a liderar y que va a ser el pueblo de Canaán, que es el pueblo que vive después de la invasión amorrea en el siglo XIX antes de Cristo, y donde este pueblo de Canaán va a ser el pueblo escogido por Dios, ¿sí? Y Abraham será su profeta, será su líder, será su profeta primigenio. Entonces los judíos del exilio
retoman esta antigua leyenda pues leyenda que debe tener algo de cierto y algo que escriben de una manera literaria los sacerdotes judíos, y por otro lado ellos van a recuperar las antiguas leyendas babilónicas que tienen que ver con la creación de la tierra, que tienen que ver con lo que es la leyenda de Adán y Eva, con lo que la leyenda de Noé y el diluvio universal, con el sueño de Jacob. En fin, ellos retoman todas estas leyendas babilónicas y las integran en los primeros libros que van a conformar el Antiguo Testamento. Eh, Allí en Babilonia hay un profeta judío que va a ser muy importante, que es Ezequiel, quien va a organizar pues gran parte de esta escritura, y también vamos a asistir al libro de Isaías, donde vamos a ver diferentes profetas, digamos que bajo el nombre genérico de Isaías, van a empezar a desarrollar el concepto de un Dios único para los judíos, pero que no va a ser solamente un Dios exclusivamente para los judíos, sino que va a ser un Dios universal. Y ahí vemos cómo van haciendo el concepto del monoteísmo, que van a recuperar las religiones que sigan al profeta Abraham, que van a ser el cristianismo y el islam. O sea que ahí nosotros vamos a ver todo lo que van a ser estas religiones abrahámicas, que van a ser no solamente las primeras religiones monoteístas, sino las religiones que cuentan con un libro que cuenta su historia, ¿sí? En el caso del judaísmo, el Antiguo Testamento, el cristianismo, el Nuevo, y el Islam con el Corán. Entonces allí se habla de un Dios, o el concepto, digamos, monoteísta, habla de un Dios omnipotente, de un Dios que es externo al ser humano, que es un Dios vigilante, un Dios castigador, que está vigilando todo lo que es el seguimiento de la ley divina, inicialmente de este pueblo escogido, que es el pueblo que va a organizar y a dirigir Abraham. Entonces, los judíos en el exilio también van a retomar la semana babilónica, que cuenta con 7 días, donde ellos van a designar el último día, que es el sábado. Entre viernes y sábado, el Sabbat, se va a hacer un rito donde ellos van a consagrar este día para la adoración de Dios. Entonces, los judíos ya en el exilio pues van a tener como una conciencia y una identidad nacionales muy definidas, en la medida en que no solamente tienen un libro donde está su historia, sino la ley de Yahvé, y tienen la lengua que los une, y las prácticas que van a poder hacer en las sinagogas y la práctica del Sabbat. Entonces, paralelamente a esto, vamos a ir viendo que el último rey del imperio caldeo-babilónico, que va a ser Nabónido, es un rey de origen incierto que viene también de Arabia Saudita, rey que se va a instalar justamente como en la parte central de la península arábiga, en la zona llamada Taima, donde desde ahí él va a gobernar. Y en la medida en que estamos ya asistiendo a la última parte del imperio caldeo-babilónico, vamos viendo que aparece un personaje por el este, por el lado del actual Irán, que va a ser un líder guerrero que se va a llamar Ciro el Grande, quien va a ser un personaje muy especial, no solamente para los judíos, sino para la conformación de un gran imperio que va a ser el imperio persa. Ciro el Grande va a unificar las tribus medas y persas, va a dominar la zona de Lidia, en la zona central de la Anatolia,
va a extenderse hacia el mar Egeo, y este líder, que es Ciro, va a consolidar y va a dominar a Babilonia. No la domina bajo, digamos, con asedio ni con una conquista sangrienta, sino que va entrando lentamente, lentamente, y cuando menos piensan, los babilonios ya hacia mediados del siglo VI antes de Cristo van a estar bajo el dominio de Ciro el Grande, y Babilonia pierde su carácter caldeo-babilónico para adquirir una versión mucho más persa. O sea que Babilonia va a estar bajo el dominio del imperio persa de Ciro el Grande. Entonces vamos a dejar acá y continuaremos la próxima vez.